Es importante analizar por qué Venezuela tiene el índice inflacionario más alto de América Latina. ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué no se ha podido tener un plan para derrotar la inflación, por ejemplo? Fíjate, Comienzo por allí porque es uno de los temas más relevantes, más protuberantes. Posiblemente José Guerra lo explicó también. Venezuela ha tenido situaciones, épocas en las cuales ha habido estabilidad en la variación de índices de precios. Y lo que conocemos de economía, recordamos que a partir de 1973, cuando el boom petrolero, se produjo en Venezuela todo un proceso de un crecimiento del gasto público, un proceso de importación, etcétera, etcétera, que se desató y después los gobiernos posteriores de Carlos Andrés Pérez, recuerdo Luis Herrera, Jaime Lucinchi, Caldera, bueno, y del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, nunca más Venezuela volvió a tener variaciones en los índices de precios de bienes y servicios de manera estable. Cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Chávez en 1999, aquí se aplicó una política orientada a lograr estabilización y mantuvimos un promedio de lo que se conoce como los índices inflacionarios. Yo lo llamaba bien la variación de los índices de precios de bienes y servicios, de manera estable, ¿no? Y ahí, y los estudiosos de este tema, los economistas estudiosos de este tema, siempre han establecido, hay una, llamémoslo, inflación estructural, que es, independientemente de los gobiernos, etcétera, está presente en la economía venezolana. Y hay otros elementos, otros factores que empujan a que esos precios tengan tendencia a subir, y en muchos casos ha subido de manera que impacta lo que se conoce como el poder o el poder de compra adquisitivo de la mayoría de la población. En los últimos meses, y a partir, hablemos de octubre, noviembre del año pasado, se desató, y recuerdo que lo hemos hablado en otros programas, el hecho de por sí de lo que aconteció con el presidente Chávez, bueno, desató toda una serie de acciones de parte de lo que se conoce en la economía neoliberal, de los agentes económicos, acciones que trastocaron todo lo que nosotros veníamos realizando en la actividad económica. O sea, que los agentes económicos, ¿quieres decir tú? Quienes manejan el mercado, los empresarios, los integrantes del sector productivo, etcétera, se confabularon una vez que el presidente Chávez murió para afectar la economía. No hablar de confabulación, ¿no? Son actitudes que tú asumes. Recuerda que nosotros tuvimos que aplicar una política de control de precios, en el cual, porque se venía observando un incremento desmedido en los precios de los bienes y servicios, fundamentalmente los esenciales. Siempre en Venezuela los precios de los bienes esenciales han variado de manera intensiva en sus precios. Revisemos la historia, siempre ha sido así. El problema, recuerdo, hace muchos años, con aquella campaña de Carlos Andrés Pérez, ¿dónde están los huevos? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está? Que eran productos que se desaparecían del mercado y posteriormente aumentaban de precio y de manera abusiva. Ahora, como nosotros somos muy dados, Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, somos muy dados a las comparaciones. Bueno, nos comparamos con nosotros mismos como país, pero también nos comparamos con otros países. Ayer mostraba José Guerra un cuadro y comparaba la inflación de Venezuela con la inflación de países que tienen un solo dígito en inflación: México, Colombia, Brasil, Perú. Ok, eso está bien. Pero ¿cuál es el nivel de pobreza de la mayoría de la población en México, en Brasil, en Perú, en Chile? Nosotros podemos exhibir... ¿Somos menos pobres que ellos? Menos pobres que ellos. Nosotros tenemos un nivel de ingreso más igualitario. Y no es que lo dice el gobierno venezolano, lo dicen instituciones reconocidas, la CEPAL, etcétera. Tenemos el nivel de ingreso, la mejor distribución de ingresos de América Latina la tiene Venezuela. ¿Eso qué significa? Que todos tienen capacidad de compra, pero además hay una política
del Estado de inclusión social, en la cual provee bienes y servicios esenciales para la población de manera subsidiada. Ah, bueno, entonces argumentan, pero es que eso significa grandes niveles de gasto que realiza el Estado venezolano. Sí, lo gastamos, pero lo gastamos para el pueblo. Por cierto, yo recuerdo en mis tiempos de reportero que un colega escuchó a Jaime Lucinchi decirle a alguien: tengo la botija llena. Ajá. Y a partir de allí, bueno, eso se hizo muy popular, ¿no? Popular. Wilmer Ferrer creo que fue desaparecido ya, por cierto, lamentablemente. Pregunto, ¿el gobierno de Maduro tiene la botija llena para atender todos esos compromisos sociales? ¿En este momento hay plata suficiente para eso? Fíjate, el concepto para nosotros no es botija, ¿no? Porque el concepto de botija era: yo soy el dueño de esta botija y la tengo llena. Aquí se trata del Tesoro Nacional y de una serie de instrumentos que se han generado, que son los fondos, poseen los recursos suficientes para poder satisfacer las necesidades tanto de gasto a nivel de bolívares como de lo que se requiere en divisas. Necesidades básicas para la población venezolana, las básicas. Sin embargo, por allí vimos en la propuesta de la reciente subasta de Cadivi, en donde, bueno, los importadores de bebidas espirituosas participan con el SICAT, pero en el Cadivi no hay... Si tú tocas eso te van a decir: métete con el santo, pero no con la limón. Bueno, pero sí, pero en el Cadivi no hay acceso para los importadores de bebidas espirituosas, ¿no? Ni bienes... no esenciales. No esenciales, pues. Entonces, es una devaluación de hecho. Es una devaluación de hecho, ¿no? Bueno, yo leía... ¿Por qué no sincerar el tipo de cambio? Bueno, pero fíjate, eso viene. Ya tenemos el Cadivi, tenemos el SICAT, se está desarrollando lo que llaman el mercado alternativo o el sistema alternativo. ¿Qué es lo que viene? La sinceración del tipo de cambio viene. Bueno, tiene que ir como una política económica. Recuerda que en economía no existen rigideces en la aplicación de las políticas. Las políticas se aplican, hay un resultado, sí, cómo se comportan los agentes económicos, bueno, se corrigen, se aplican otras, etcétera.